Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. La gloria de Dios te cubra a ti y llene tu casa. Tu corazón sea lleno de refrigerio de la presencia de Dios. Es el deseo de nosotros como congregación. Nuestra herencia es la bendición, por eso la compartimos contigo. Jehová, el Dios de Israel, que es fiel, que guarda verdad para siempre, te visite y a través de la palabra te edifique. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que venga con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica que vamos a estudiar en este día se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 8, los versos desde el 31 hasta el 36, y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estas palabras de Jesús tienen un contexto, como hemos leído. Jesús hace una invitación a aquellos discípulos que habían escuchado la palabra. La invitación es que vinieran a Él, que todo aquel que permanece en Él y en la palabra permanece en el reino de Dios y es libre. Ellos, algunos, no estoy seguro que no fueron aquellos a quienes Él dirigió las palabras, que eran los que habían creído en Él, sino los demás que estaban allí. Dijeron: ¿qué es esto? Tú nos estás ofreciendo a nosotros libertad, si nosotros somos hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham son libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, lo cual es una mentira, porque los judíos fueron esclavos de todos los imperios. Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los asirios, de los caldeos o los de Babilonia, fueron esclavos de los persas, de los griegos, de los romanos. Pasaron por todas las manos de todos los imperios. Pero Jesús está hablando en términos espirituales. Y Él explicó: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Jesús dijo algo aquí muy importante en el versículo 35. Él dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Se estaba refiriendo a Él mismo. Él es el Hijo y Él permanece en la casa para siempre. Por eso Él puede libertar, porque es el Hijo. Él permanece en la casa para libertar a los hijos de la casa. Pero el Señor
está revelando una gran verdad acá. La verdad que está en el contexto y otra verdad que está por toda la Escritura. Y quiero estudiar con ustedes esa verdad, porque en la Biblia aparece esa verdad que los hijos de la casa permanecen en la casa para siempre y los esclavos se van. Y yo quiero que estudiemos la palabra un poquito para sustraer la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Quiero que ustedes vengan conmigo primeramente a Génesis en el capítulo 21. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Así que echa fuera al hijo de la esclava. Pero aquí hay una gran enseñanza. Dios dijo a través de Sara: echa a este muchacho de la casa, este no va a heredar. Y Dios dijo: oye a Sara, porque la descendencia será dada a tu hijo Isaac. El que no es hijo, tarde o temprano, se va de la casa. Sigamos estudiando para que veamos esto. Quiero que ahora vayan conmigo al capítulo 24. Este es el incidente cuando Abraham llama al siervo, el mayordomo suyo, Eliezer, el damaseno, y lo hace jurar que él irá a buscar una esposa a Isaac a la tierra de sus antepasados. Miren ustedes acá, podemos leer desde el versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia dará esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Aquí hay dos revelaciones, dos verdades con relación a este mensaje. Abraham entiende que para preservar el propósito hay que preservar el linaje. ¿Qué dije? Para preservar el propósito hay que preservar el linaje. Porque solo los que son del linaje son llamados a realizar el propósito. Nadie que no es del linaje puede realizar un propósito de Dios. Porque donde quiera que hay linaje,
es porque hubo elección. Y hubo elección porque hubo gracia. Y hubo gracia porque hubo propósito. Porque Dios no derrama gracia ni hace elección si no hay propósito. Y los del linaje son los del propósito. Por eso es que hay que conservar y preservar el linaje. Porque al linaje pertenecen los hijos. Al linaje pertenecen los hijos. Los esclavos no son parte del linaje. Ayudan en la casa, sirven en la casa, son parte de la casa, pero no son parte del linaje. Y Abraham quiso preservar el linaje. Canaán representa la tierra que Dios iba a limpiar, destruyendo a los cananeos para establecer su linaje santo en esa tierra deseada, elegida por Dios para habitar con su pueblo y desde allí salvar a las naciones a través del linaje. Así que Abraham entendió por revelación de Dios que él tenía que cuidar el linaje, y para cuidar el linaje tenía que elegir una esposa elegida para su hijo, para que no se dañara el linaje o el propósito de Dios. Esto no tenía que ver con raza, de que somos semitas, somos judíos, porque ustedes saben que Ruth no era judía, sin embargo fue la mujer más digna del linaje de Abraham. Si no tiene nada que ver con raza, tiene que ver con elección, tiene que ver con llamamiento, tiene que ver con linaje, tiene que ver con ser parte de la casa. Ruth, por ejemplo, no era del linaje, era moabita, pero ella tuvo una fe por revelación de Dios. La fe de Ruth es una fe grande. Nadie habla de la fe de Ruth, pero es una fe grande. Fe en el linaje. Ella va y le dice a Noemí, no me digas que yo te deje, porque yo no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Noemí le dice, hija, yo no tengo nada que ofrecerte. En Israel, una mujer como yo es maldita, porque me quedé sin esposo, me quedé sin linaje, sin hijos. Yo solamente tengo amargura. Yo soy una maldita. Mi esposo murió y mis hijos también. Yo no tengo nada que ofrecerte. Una mujer sin linaje y sin esposo en Israel era una maldita. Y eso era lo que era Noemí, una maldita. Pero Ruth, por la fe, vio más allá y dijo, a mí no me importa que tú no tengas hijos y que tú no puedas darme a mí a alguien que me redima. Yo me voy contigo. Yo he hecho suerte con tu pueblo y con tu Dios. Y yo cuando me uní con tu hijo que murió, yo me uní con tu linaje y me uní con tu Dios y yo no te voy a dejar. Amén. Amén. Y esta mujer habló así porque era una elegida de Dios. Así como Jacob, elegido, peleó con su hermano en el vientre, porque los elegidos conocen dónde está la bendición del linaje. La aman, la aprecian, la estiman y no la cambian. Aman su heredad. Y vemos aquí a Abraham cuidando el linaje, haciendo jurar. Tomó al siervo y le puso la mano en el muslo. En el original dice en sus genitales, porque era la costumbre de aquellos días. Pero también porque el pacto de Abraham, el pacto de Dios con Abraham estaba basado en la descendencia. Serán benditas en ti, en tu linaje, todas las familias de la tierra. Y le hace jurar. Le hace jurar al siervo que él no va a ir a buscar una esposa cananea para su hijo. Pero le dice el siervo, y si la mujer no quiere venir, me llevo yo a Isaac.
rey no me saque al hijo de la casa. Que venga la mujer, pero el hijo no se va, porque el hijo no sale de la casa. El hijo permanece en la casa para siempre. Amén. 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 Y aquí vemos. Y lo hace jurar y dice: y si la mujer no quisiere venir, como quiera, estás libre del juramento. Pero de ninguna manera este muchacho va allá donde yo salí. Este no sale de la casa, porque el hijo no sale de la casa. La mujer viene a él, pero él no sale de la casa. Muy bien. Vengan conmigo al capítulo 25, que es el capítulo que sigue. Abraham, eso fue después de la muerte de su esposo. El último versículo del capítulo 24 dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que ya había muerto su madre. Dice el 25:1 en continuación: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. Ahí dice que tuvo hijos con ella, y ahí menciona todos los hijos de esa mujer. Y después dice aquí, versículo 4, los hijos de Madián, y menciona todos los hijos ahí. Y dice en la última parte del 4, todos estos fueron hijos de Cetura. Así que Abraham tuvo muchos hijos con otra mujer llamada Cetura. De ahí nacían los madianitas. Mira ahí, los hijos de Madián eran hijos de Abraham. Y dice el versículo 25: y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. A todos los hijos de las concubinas dio dones y regalos. Le dio camellos, le dio ovejas, le dio bienes, pero los echó, ¿cómo? Lejos de Isaac. Porque aunque eran hijos, eran esclavos. Porque no eran hijos de la libre, de la elegida. Por eso, fuera. Pero el hijo permanece en la casa para siempre. Los que nacen de acuerdo al propósito, los que nacen de acuerdo a miren lo que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Todos los bienes, las bienaventuranzas, las bendiciones de la casa son para los hijos de la casa. A ellos todas las cosas les favorecen, porque son los llamados de acuerdo al propósito. ¿Les dieron bienes? Sí, les dieron bienes, pero aparte. No heredará este con mi hijo. Aparte. Son hijos de las concubinas. Son hijos de la esclava o de las esclavas. Fuera de la casa. Los hijos permanecen en la casa. ¿Seguimos? Vamos a Éxodo capítulo 21. Dice el versículo 1: estas son las leyes que les propondrás. Si compadre siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y su amo, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Dice el 5: si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste. Y su amo le
horodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Noten ustedes aquí, amados, un siervo servía 6 años, un esclavo, a los 6 años, según la ley del año sabático. 6 años servía. El 7º año se iba de la casa, a menos que él no hiciera un juramento, un pacto de amor y de fidelidad. Entonces se quedaba en la casa. Pero a los 6 años salía de la casa. Los siervos, los esclavos, salen de la casa. Ellos deciden si se quedan bajo un juramento de amor. Pero por ley tienen que salir de la casa. Los hijos permanecen en la casa. Muy bien, seguimos. Vengan conmigo a 2 de Samuel. Antes de ir a 2 de Samuel, quiero mencionar un incidente que ustedes conocen, pero ya salimos del Génesis. ¿Recuerdan ustedes que Esaú se casó con una cananea y esto no le gustó a Rebeca? Rebeca se puso muy triste y dijo: ¿para qué quiero la vida? Mira lo que ha hecho mi primogénito. Se ha tomado una mujer cananea. Y dice la narración del libro del Génesis, eso lo narra en el capítulo 26, capítulo 28, ahí están las dos narraciones. En el 26 se casa él con una cananea y eso no le gustó a Rebeca, porque ve que hay una maldición. Entonces dice la Biblia que después que Jacob engañó a su hermano, dice que escuchó, capítulo 28 del Génesis, escuchó Esaú que su padre había bendecido a Jacob y que lo había enviado a la tierra de Aram, a la tierra de sus antepasados, a la Mesopotamia. Y dice que entonces se buscó una mujer de las hijas de Ismael, que eran más cercanas, pero de todas maneras no eran de linaje, a ver si podía agradar a sus padres. Pero no fue allá a buscar a esa tierra. Ahora vengan conmigo a 2 de Samuel, 2 de Samuel 14. Muy bien, voy a narrar un poquito el contexto. Recuerdan ustedes aquí narra el caso de Absalón. Absalón había matado a Amnón, su hermano, porque había violado a su hermana Tamar. Él salió de la tierra porque fue desterrado por su padre. Le dijo que saliera y él se fue de la tierra. Y dice aquí, en el capítulo 13, dice aquí, para que entendamos, versículo 34, y Absalón huyó. Entre tanto, dice, entre tanto alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dice aquí el 36, y cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey, todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur. Estoy leyendo en el 2 de Samuel 13, ahora a la última parte del 37. Y David lloraba por su hijo todos los días. Dice el 38, 2 de Samuel 13, 38. Así huyó Absalón y se fue a Sesur. Y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Muy bien, ahora, él se fue, duró un tiempo, y después dice la palabra que Joab,
en el 14:22, Joab rogó al rey que hiciese traer a Absalón. Dice el 14:22. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido su siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Lo trajo a la casa, fíjense, pero dice: no verá mi rostro. Entonces, más adelante en la narración, miren ustedes, para que el hombre quiso regresar. Dice aquí versículo 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Ya ustedes saben la historia, le quemó allí una propiedad, el muchacho malcriado. Dice 31, entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey, para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Aquí hay un incidente de un hijo que no obró como hijo, sino como un villano. Y el castigo del rey fue que no vea mi rostro. ¿Y qué hace? Lo separa de la casa. Y aunque después le dio entrada, ustedes saben lo que aconteció después, que se rebeló porque no era digno de entrar a la casa. Guarden ese incidente para un poquito más tarde. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jacob? Jesús hizo una invitación a los que habían creído en él, creyendo que la palabra que él había hablado era que los había libertado a ellos, y era palabra, la fe en la palabra, lo que nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los hijos de Dios son los que creen en su nombre. Los hijos de Dios son los que reciben la palabra. Y los hijos de Dios son los del linaje. Y los que son del linaje le creen a Dios, le creen a la palabra, aman la heredad y se comportan de acuerdo a la casa. Y Jesús dice: si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres, porque el Hijo permanece en la casa. Noten ustedes, hermanos, acá que los esclavos salían de la casa, los hijos permanecían en la casa, pero cuando algún hijo hacía algo impropio, que no estaba de acuerdo con la casa, tenía que salir de la casa, porque no se puede estar en la casa de Dios sin vivir a Dios. Y el que aunque sea un hijo, aunque sea de la casa, cuando no vive de acuerdo a la casa, aunque sea por un tiempo, Dios lo saca de la casa.
Porque no hay tal cosa como pertenecer a una casa y no representar la casa. Jacob era de la casa, pero engañó a su hermano, engañó a su padre. Y aunque Dios cumplió el propósito de llevarlo allá para casarlo y darle linaje, sin embargo lo sacó de la casa y dejó a Esaú, que hasta este momento era más digno que él. Pero cuando Dios lo capacitó, lo pulió y lo transformó y le enseñó a vivir de acuerdo a lo que enseña la casa, de acuerdo al espíritu de la casa, al manto de la casa, al carácter de la casa, a la unción de la casa, a las demandas de la casa, a la santidad de la casa, entonces lo regresó a la casa. Y Esaú se fue porque no era de la casa, pero ya Jacob, que ahora se llama Israel, podía ser un auténtico hijo legítimo de la casa porque tenía el carácter del padre. No es suficiente ser de linaje, hay que tener el espíritu y el carácter de la casa. Escuchen, hubo un muchacho inmaduro que abandonó la casa y le dijo al padre: Padre, dame los bienes, dame la herencia y yo me voy de acá, porque yo estoy grande ya para administrarla. Y este muchacho menospreció la casa, menospreció al padre, menospreció el consejo del padre. El padre, para no negarle la experiencia, le entregó la heredad. Porque Dios, que está representado ahí como padre, nunca le niega la experiencia a los hijos. Nosotros, como padres, somos proteccionistas. Y cuando siempre estamos tratando de evitarles los peligros a los hijos. Y por eso siempre son inmaduros y consentidos. El padre sabía dónde iba el muchacho, pero le dijo: vete. Si tú te crees mayorcito, madurito, capaz de administrar la herencia, se le entregó. Y este muchacho se fue a una provincia apartada a vivir perdidamente. Y cuando dice una provincia apartada, está hablando del mundo, del pecado, de la carne, de los vicios, de todo lo que era contrario y ajeno a la vida que había aprendido en la casa. Porque quería vivir independientemente de la casa. Estaba descontento con la casa. Quería experimentar, quería aventurar, quería probar otras cosas, quería probar lo que había en el mundo, lo que había allá afuera. Y fue un menosprecio al padre, a su compañía y a la casa. Y el padre le dijo: aprende por ti mismo, hijo. Y le dio la herencia. Y él se fue a vivir perdidamente. Y dice la Biblia que cayó en una posilga, porque lo único que pueden los hombres ofrecernos es una posilga, un chiquero. Y allí nadaba. Para los judíos los cerdos son inmundos. Una posilga es el lugar de morada de un cerdo. Ya ustedes saben lo que Jesús quiso ilustrar. Cayó lo más bajo en la inmundicia. Y escuchen, allí, porque era hijo. Y los hijos, cuando no viven de acuerdo a la casa, cuando no aman el linaje, se van de la casa. Pero como son hijos auténticos, genuinos, tarde o temprano regresan. ¿Regresó Jacob o no regresó Jacob? Regresó. ¿Regresó José o no regresó? Aunque José lo sacaron de la casa, pero regresó a la casa. José no fue por mala conducta, sino por engaño a sus hermanos, pero regresó a la casa. Aún sus restos regresaron a la casa.
aunque negó la casa, negó al Padre, se rebeló y se fue equivocadamente a la provincia apartada, ¿qué hace? ¿Qué hace? Regresa a la casa. Y cuando regresa a la casa, noten lo que le dice al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese pródigo, que tanto hablamos de él, tenía más visión que la que tienen muchos que están en la casa. Porque él entendía que el que se apartaba de la casa por conducta impropia no es digno de la casa. Toda conducta que no represente la casa nos hace indignos del Padre y de la casa, y también de la herencia. El refrán que el hijo bueno a la casa vuelve, eso es una gran verdad. Los hijos genuinos, verdaderos, permanecen en la casa. Y si un día se equivocan como Jacob y como el hijo pródigo, tarde o temprano van a regresar con una verdadera actitud: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿por qué el Padre los recibió? Porque el arrepentimiento y la conversión es la manera de un hijo verdadero, legítimo, regresar a la casa, reconociendo: me equivoqué, pero mi reino no es de la provincia apartada, mi reino es con mi Padre. Prefiero ser un jornalero en la casa de mi Padre que un rey en el mundo. Amén. 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 Jesús es el hijo mayor de la casa, el que nunca falló, el que siempre representó la casa. Él puede libertar a sus hermanos, porque él nunca fue esclavo, y solamente un libre puede libertar a los demás. Y es el único hijo que nunca ha caído en la esclavitud, porque ha sido libre para siempre. Porque libre es el que vive a Dios, el que vive la palabra y el que vive de acuerdo a la casa. Ahora van a entender un pasaje del libro de Hebreos, capítulo 3. Dice aquí, Hebreos capítulo 3, ¿ya lo tiene? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno miren la palabra, más digno que Moisés es o sea, Jesús, el apóstol y el hijo grande de la casa. Dice aquí: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? No solamente él es el hijo de la casa, él hizo la casa. Él es digno porque él es la casa, él hizo la casa y él es el hijo de la casa. Amén. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora lo compara con Moisés y dice el versículo 4: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Escuchen aquí, hermanos, lo que dice aquí. Moisés fue fiel a Dios en la casa, pero como esclavo, como siervo. Jesús fue fiel como hijo. Escuchen, Moisés 2 veces dejó la casa. La primera vez que la dejó, fue cuando murió. Porque no entró a Canaán. Y aunque fue fiel, por un fallo que hizo, que no santificó el nombre de Dios, se quedó afuera y no entró. Fíjense el asunto, la enseñanza de no vivir de acuerdo a la casa. Y salió fuera. Pero Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Como Jacob, lo sacó por un tiempo y lo entró. Como el hijo pródigo, falló, pero cuando vino humillado, el padre lo recibió y permaneció en la casa con la heredad y lo bendijo. Y lo recibió con fiesta. Moisés falló, no actuó de acuerdo a la casa, había sido fiel como siervo. Una sola vez que falló, murió, pero Dios lo resucitó. Y escuchen, la segunda vez que Moisés fue quedado fuera fue en la transfiguración, cuando Jesús se glorificó y estaba Elías y estaba Moisés. Elías representando a los siervos profetas de la casa, y Moisés representando a los siervos de la ley de la casa. Y cuando Pedro dijo, hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés, dice la Biblia que Dios hizo desaparecer a Elías y a Moisés y quedó Jesús solo, porque el Hijo permanece en la casa para siempre. Amén. Amén. Cuando Pedro quiso hacerle enramadas a Moisés, Dios lo sacó. Él fue fiel, pero como siervo. Elías fue fiel, pero como siervo. El Hijo es la casa, fiel a la casa, y permanece fiel como hijo, porque nadie honró la casa de Dios como Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora, mire lo que dice el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, diga la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cuando somos casa, si perseveramos representando a Dios y viviendo dignamente como Dios. Nadie se puede llamar casa de Dios si no vive a Dios. Nadie se puede llamar hijo de Dios si no vive como tal, porque los hijos tienen el carácter del Padre. Amén. Escuchen, les enseñé una vez y ahora se lo voy a repetir. En el griego hay 2 palabras que se traducen, dos palabras para hijos. La primera palabra es la palabra tecnon. Esta palabra tecno significa niño y viene de tiktok. Y esa palabra tiktok, de donde viene la palabra tecno, significa engendrar, dar a luz. Y en la Biblia se usa tanto en el sentido natural como en el sentido simbólico figurado. El énfasis de la palabra tecno es engendrar. O sea, cuando
Dice, fulano engendró a fulano, es hijo de fulano. Por engendramiento usa la palabra teknon. Pero hay otra palabra en griego, es la palabra huios. Esta palabra está en contraste con otra palabra y destaca más bien no tanto el nacimiento o el engendramiento, sino la dignidad y el carácter de la relación. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, escuchen, todas las veces que lo dice, nunca usa la palabra teknon, sino huios. Y eso me dice mucho a mí. Nosotros, escuchen, somos hijos de Dios porque fuimos engendrados en el Espíritu. Somos teknon, diga teknon. Pero la Biblia dice, vamos a verlo. Ven aquí a Romanos capítulo 8. A ver, para que ustedes vean lo consistente que es la Biblia con esta enseñanza. Romanos capítulo 8. Todo el capítulo 8 de Romanos habla de andar en el Espíritu. Todo el capítulo. Por ejemplo, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y dice el 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. Escuchen ahora, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchen, ahora la palabra aquí, hijos, es huios. En otras palabras, aquí destaca que son hijos de Dios porque se parecen a Dios, tienen el carácter. Y lo que se destaca aquí es el carácter, la naturaleza de la relación que tienen con Dios. Pero miren ahora el versículo que sigue. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A un esclavo nunca se le permitía decir Abba o papá o papacito o daddy al papá. Solamente los hijos guiados por el Espíritu, los hijos, porque tienen el carácter de Dios. Estos no son esclavos del temor, ni del miedo, ni de nada. Son libres. Amén. Escuchen ahora el versículo que sigue. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Escúchame, en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí, en el 14, usa la palabra agios. Pero cuando habla aquí, en el 16, en el 17, habla de ser engendrados, habla de tecnon. En otras palabras, escuchen la enseñanza. Todos los nacidos de Dios fueron engendrados por Dios y son tecnon, hijos de Dios. Porque nacieron de Dios. Pero solamente los que viven como Dios, que son guiados por el Espíritu, son ugios. ¿Usted entendió? La mayoría de los que creemos, yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo. Esto te hace tecnon. Los que son guiados por el Espíritu, que andan en el Espíritu, que aman el Espíritu, que todo lo disciernen en el Espíritu y todo es con el Espíritu, estos tienen la relación con el Padre. Se parecen al Padre, tienen el carácter del Padre, reflejan la naturaleza del Padre, porque no se conforman con haber sido engendrados por Dios, sino que quieren vivir a Dios. Amén. 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 Noten ustedes, hermanos, es importante ser engendrado por Dios, pero no es suficiente. Hay que vivir en el Espíritu. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos son sarquicos? Son carnales. Según Pablo, un cristiano carnal es aquel que nació de nuevo, es un tecnon, pero no es un huios. Carnal. Es un hijo. Es un hijo. Va a ser heredero. No importa. Pero hay que sacarlo de la casa. Hasta que aprenda afuera como el pródigo. Amar la heredad, amar al Padre y a no avergonzar más a la casa ni al Padre, y a vivir que venga a la casa a vivir al Padre como un verdadero hijo de Dios, que no solamente fue engendrado, sino que tiene el carácter y la naturaleza del Padre, como Cristo. Por eso permanece en la casa para siempre. Por eso es que Dios nos lleva al desierto y nos saca de la casa para allá en el desierto aprender a ser hijos genuinos con carácter del Padre. Algunos, yo tengo la autoridad de ser llamado hijo de Dios. La autoridad de ser engendrado, pero no la autoridad de ser como el Padre. Hay quienes, fíjense ustedes que los que reclaman siempre la autoridad de hijos generalmente son los tecnos. Yo tengo autoridad, yo soy hijo de Dios. Abra, calabra, pata de cabra, se va todo, pero en el nombre de Jesús. No. ¿Ah? ¿Quieren los bienes de la herencia? ¿Quieren la autoridad de la herencia? ¿Quieren la unción de la herencia? ¿Quieren las promesas de la herencia? ¿Quieren todo lo de la herencia? Pero no quieren al Padre de la herencia, ni el carácter del Padre de la herencia, ni la naturaleza del carácter de la casa. Pero yo quiero ser como Cristo. Una cosa que me puse a estudiar estas dos palabras en la parábola del hijo pródigo. Y escuchen, es interesantísimo. En toda la narración dice, un hombre tenía dos hijos y dice ugios a los dos. Y después le sigue llamando ugios a los dos. Escúchenme. Pero en el versículo 31 de Lucas 15, cuando el hijo mayor le dice al padre, le dice, yo que te he servido a ti y nunca he violado ninguno de tus mandamientos. Tú nunca me has permitido a mí ni siquiera comerme un cabrito con mis amigos. Pero tu hijo, y usa la palabra, tu ugios.
que ha gastado tus bienes viviendo con rameras, a este tú lo recibes como si fuera un héroe. Y mire cómo responde el padre. El padre les dice: Tecnon, tú siempre has estado conmigo. Esa es la única vez que la narración dice Tecnon. Y es cuando dice: mira, Tecnon, tú siempre has estado conmigo. Todos mis bienes han sido tuyos. Pero tu hermano estaba muerto. Y le llama Tecnon. En otras palabras, tú no te pareces a mí. Sea como sea, regresó a la casa con un buen espíritu, reconociendo que falló. Lo integro como hijo. Es un huios. Tiene el carácter. Pero tú, aunque estás en la casa, eres un Tecnon. No te parece en nada a mí. Ni siquiera interpreta por qué estoy contento con el regreso de mi hijo. No tiene mi espíritu, no tiene mi corazón, aunque estás dentro de la casa. Ahora pueden entender lo que Jesús quiso decir. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Hijo liberta para que seamos como el Padre. Para darnos no solamente el derecho y la autoridad de ser hijos, sino la idoneidad para ser hijos. El carácter. Ahora pueden distinguir el énfasis en las predicaciones que todo el mundo es, las promesas, el pacto, lo que Dios da, fui engendrado, ya tengo esto, ya tengo aquello. Pero Tecnon. ¿Y saben ustedes qué significa Tecnon, la traducción? Significa niños. Tecnon es un niño, es un bebé. Se traduce como bebé, un niño. Son inmaduros. ¿Y qué es un carnal? Un nacido de nuevo, pero inmaduro, porque anda en la carne, en los deseos de la carne, en los caprichos de la carne, en la complacencia de la carne. ¿Qué queremos ser? ¿Niñitos? ¿O como el hijo maduro, con el carácter del Padre? Cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, oro al Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, para que en este momento la gloria de Dios te visite y llene tu vida, llene tu casa, y Dios te estimule al amor y a las buenas obras, y el Padre te dé en tu corazón el deseo de ya no ser un niño carnal, llevado por todos los vientos de las pasiones desordenadas, sino que tú quieras ser un hijo de Dios. Tú desees en tu corazón tener el carácter, la naturaleza del Padre, tener la honra del Padre, representar la casa de Dios, permanecer en ella, viviendo al Padre. Que esta enseñanza permanezca en tu vida, te trace una pauta eterna y sea un rema, una palabra iluminada, guardada en tu corazón, para que el Espíritu Santo constantemente eche mano de esa palabra para edificarte a ti. Y a través de ti dar a conocer la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.